Buenas tardes compañeros y maestro, espero que se encuentren muy bien. Nosotros somos el equipo 6 de la materia de programación y a continuación les vamos a explicar lo que son los intérpretes, compiladores y el lenguaje C en programación. Intérprete. Un intérprete en ciencias de la computación es un programa informático capaz de analizar y ejecutar otros programas escritos en un lenguaje de alto nivel. Los intérpretes se diferencian de los compiladores en que mientras estos traducen un programa desde su descripción en un lenguaje de programación al código de máquina del sistema, los primeros, los intérpretes, solo realizan la traducción a medida que sea necesaria, típicamente instrucción por instrucción, y normalmente no guardan el resultado de dicha traducción. Usando un intérprete, un solo archivo fuente puede producir resultados iguales incluso en sistemas sumamente diferentes. Ejemplo, una PC o un PlayStation. Los programas interpretados suelen ser más lentos que los compilados, debido a la necesidad de traducir el programa mientras se ejecuta, pero a cambio son más flexibles como entornos de programación y depuración, lo que se traduce, por ejemplo, en una mayor facilidad para reemplazar partes enteras del programa o añadir módulos completamente nuevos, y permiten ofrecer al programa interpretado en un entorno no dependiente de la máquina donde se ejecuta el intérprete, sino del propio intérprete, lo que se conoce comúnmente como máquina virtual. Para mejorar el desempeño, algunas implementaciones de programación de lenguajes de programación pueden interpretar o compilar el código fuente original en una más compacta forma inmediata y después traducir eso al código de máquina. Ejemplo, Perl, Python, MATLAB y Ruby. Algunos aceptan archivos fuente guardados en esta representación intermedia. Ejemplo, Python, UCS de Pascal y Java. Comparando su actuación con la de un ser humano, un compilador equivale a un traductor profesional que, a partir de un texto, prepara otro independientemente traducido a otra lengua, mientras que un intérprete corresponde al intérprete humano, que traduce de viva voz las palabras que oye, sin dejar constancia por escrito. En la actualidad, uno de los entornos más comunes de uso de los intérpretes informáticos es Internet, debido a la posibilidad que estos tienen de ejecutarse independientemente de la plataforma. Ahora les voy a hablar un poco de la eficiencia. La desventaja principal de los intérpretes es que cuando se interpreta un programa, típicamente corre más lentamente que si hubiera sido compilado. La diferencia entre velocidades puede ser minúscula o grande, a menudo un orden de magnitud y a veces más. Generalmente toma más tiempo correr un programa bajo un interpretador que corre el código compilado, pero puede tomar menos tiempo para interpretarlo que el tiempo total requerido para compilarlo y ejecutarlo. Esto es especialmente importante si se está haciendo y probando un código prototipo cuando un ciclo de editar, interpretar y depurar del interpretador a menudo puede ser más corto que el ciclo de editar, compilar, ejecutar y depurar del compilador. La interpretación de código es más lenta que la ejecución de código compilado, porque el interpretador debe analizar cada sentencia en el programa cada vez que es ejecutada y entonces realizar la acción deseada, mientras que el código compilado solo realiza la acción dentro de un determinado contexto fijo por la compilación. Este análisis en tiempo de ejecución se conoce como sobrecarga interpretativa. En un interpretador, el acceso a las variables es también más lento porque el mapeo de identificadores hacia las localizaciones de almacenamiento debe hacerse repetidamente en menos tiempo de ejecución, en vez de en el tiempo de compilación. Hay varios compromisos entre la velocidad de desarrollo al usar un interpretador y la velocidad de ejecución al usar un compilador. Algunos sistemas, por ejemplo algunos Lisp, permiten al código interpretado y al compilado llamarse el uno al otro y compartir variables. Esto significa que una vez que una rutina ha sido probada y depurada bajo el interpretador, puede ser compilada y por lo tanto beneficiarse de una ejecución más rápida, mientras que otras rutinas están siendo desarrolladas. Muchos interpretadores no ejecutan el código fuente tal y como está, sino que lo convierten en una forma interna más compacta. Por ejemplo, algunos interpretadores BASIC reemplazan palabras clave, keywords, con tokens de un simple byte, que pueden ser usados para encontrar la instrucción en una tabla de saltos. Un interpretador puede bien usar el mismo analizador lexicográfico y el analizador sintáctico, parser, que el compilador y entonces interpretar el árbol de sintaxis abstracta resultante. Les voy a dar algunos ejemplos de los lenguajes que son normalmente interpretados. Por ejemplo, Perl, PHP, Java, JavaScript, Logo, ASP, solamente hasta la versión 3, y Python.
A continuación mis compañeros les van a explicar un poco más de lo que es un compilador. Los compiladores, los cuales nos sirven prácticamente para, vaya la redundancia, compilar y ejecutar programas en C++. Nosotros vamos a trabajar con un conjunto de IDEs, de entornos de desarrollo integrado, que nos permiten trabajar con programas en lenguajes de programación, en este caso lenguaje C. Hay muchísimos programas y vamos a hacer una selección de unos pocos para que vean las distintas variedades que nos ofrecen. Pero antes debemos definir bien qué es un entorno de desarrollo. Es una aplicación la cual nos proporciona todas las herramientas para que un desarrollador pueda programar en un determinado lenguaje de programación. Nos proporcionan un editor de código con una serie de características las cuales nos permiten la posibilidad de compilar y ejecutar este código o simplemente depurarlo, manejar proyectos, gestionar archivos y un montón de herramientas para el desarrollo de vida de una aplicación. La mayoría de los programas utilizan el compilador de línea de comandos. DebC++ es un software libre y sencillo, ligero para empezar a programar. CodeBlocks es muy utilizado por ser una herramienta de programación multiplataforma y gratuita. Eclipse lleva mucho tiempo entre nosotros y tiene ciertas similitudes con Java. De principio tiene un sistema de plugins que nos permiten trabajar en C++ o en varios lenguajes. A su vez puede ser una alternativa que nos permita trabajar de forma variada o remota. CLion es similar a las demás bajo el mismo entorno en C++. Single es un IDE libre y gratuito enfocado para programar en C++, pero estaba pensado originalmente para aprender a programar sin conocimiento previo, pues nos permite hacer programas complejos pero de forma más sencilla. Esta herramienta es más sugerida por profesores de universidades para empezar a programar partiendo desde cero. Por último tenemos los editores de texto, que nos dan nuevas funcionalidades a nuestro entorno, los cuales trabajan en C++ y llaman a compiladores para realizar estas funciones. Estos últimos editores de texto los podemos encontrar sin problemas en los sistemas operativos de las computadoras, ya sea Windows, Linux o Mac. Y bueno, como lo han podido apreciar en este caso, el lenguaje de programación C a día de hoy sigue siendo una de las particularidades, o tiene la particularidad de seguir siendo uno de los lenguajes más utilizados para la creación de aplicaciones. Por otra parte, también tenemos la curiosa historia de cómo es de que se creó este lenguaje de programación, el cual fue creado en el año 1972 por Dennis Rich en los laboratorios Bell Telephone de AT&T. ¿Cuál fue el fin específico para crear este lenguaje? Más que nada fue el diseño del sistema operativo Unix de este momento. Prácticamente lo que estamos conociendo a día de hoy como lenguaje de programación C es solamente una modificación de su predecesor, quien era llamado B. La novedad que proporcionó el lenguaje C sobre el B fue el diseño de tipos y estructuras de datos, los cuales las estructuras, las uniones y los arrays. Estos permiten la definición y declaración de tipos de mayor complejidad, y que incluso este llevó a su vez al desarrollo de nuevos lenguajes de programación, como ya lo pudieron ver. Y a pesar de no ser uno de los lenguajes de programación más complejo, tampoco es de los más sencillos, ya que posee una gran variedad de herramientas que los programadores les sigue gustando precisamente para llevar a cabo el desarrollo tanto de aplicaciones como inclusive de la industria de los videojuegos, ya que el tipo de lenguaje C posee como tal una gran portabilidad de los scripts para distintos lenguajes de programación, como en este caso lo son Python, Ruby, Objective-C o C++, por decir algunos, en los cuales se pueden crear extensiones o precisamente crear librerías de portabilidad. Más aparte, el lenguaje C sigue siendo una de las principales alternativas por su gran eficiencia, su optimización y sobre todo la seguridad que este posee. Precisamente, nuestro lenguaje de programación C ha influenciado a descendientes, por ejemplo C++ u Objective-C. Ambos mantienen aún similitudes con C y su código puede hacer portabilidad a C sin ningún tipo de inconveniente. Más aparte de esto, muchos de los lenguajes influenciados por C mantienen influencias en los paradigmas, tratamientos de estructuras o datos, de forma de compilación o de estilo de programación. Y bueno, por nuestra parte eso ha sido todo, les agradecemos mucho su atención y esperamos que el video haya sido de su agrado. Que tengan muy buen día.